¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan David Pérez Ibáñez, soy de cuarto perito contador y yo hoy les vengo a hablar de el balance de apertura. Antes de hacer un balance de apertura se debe de saber qué es un balance de apertura. Pues el balance de apertura es un documento que muestra la situación patrimonial y financiera de una empresa al conocimiento de cada ejercicio. El balance de apertura traslada los datos del cierre del ejercicio anterior al inicio del nuevo. Los datos del cierre de un ejercicio y de apertura del siguiente deben coincidir siempre. También se debe saber qué información contiene el balance de apertura. Pues la información que contiene el balance de apertura es referida a todas las cuentas que quedaron sin saldar al cierre del ejercicio anterior, como por ejemplo saldos de clientes, facturas pendientes de cobro, saldos de proveedores, facturas pendientes de pago, saldos de cuentas bancarias, situación de préstamos y deudas procedentes de financiación ajena. También se debe saber cuáles son las partes de un balance de apertura. Pues las partes de un balance de apertura sería: punto número 1, el encabezado. El encabezado siempre debe llevar el nombre de la empresa, la fecha de formulación, además de la especificación de que se trata de un balance general. Punto número 2, el cuerpo, que contenga información detallada como el nombre y el valor de cada una de las cuentas que conformen el activo y el pasivo. También la información completa, nombre y valor del capital contable. Punto número 3, la debida identificación. Identificación se refiere a la firma del contador que realice el balance y el contratante o propietario del negocio en este caso. También se debe saber que hay dos formas de presentar un balance de apertura. Como punto número 1 tenemos el balance de apertura en forma de reporte. Este consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo en una sola página, de tal manera que a la suma del activo se le puede restar verticalmente la suma del pasivo para determinar el capital contable. También existe la segunda forma del balance de apertura, que es en forma de cuenta. Según la estructura del balance de apertura, como ya mencionamos, un balance de apertura se compone de activo, pasivo y capital contable. El reporte se divide en dos partes. Primero se colocan los activos y después los pasivos, y el orden de cada uno de los componentes de ellos depende de su liquidez de mayor a menor. A continuación, como verán, les presento un balance de apertura en forma de reporte que, como pueden ver, está verticalmente, está activo, pasivo y patrimonio neto. También tengo el ejemplo de balance de apertura en forma de cuenta, que se hace en dos hojas. En uno se clasifica el activo y en otro se clasifica el pasivo y el patrimonio neto. También se debe saber cómo trasladar los datos en un balance de apertura. El balance general o estado de situación financiera se suele presentar mostrando los activos en la columna izquierda, ordenados en función a su liquidez, y en la columna derecha se enlistan los pasivos y el patrimonio, ordenados en función a su exigibilidad. A continuación yo les doy 9 pasos para cómo trasladar datos a un balance de apertura. Paso número 1, registrar los activos circulares. ¿Qué son los activos circulares? Pues son los activos corrientes, que sería de la serie de cómo elaborar un balance general paso a paso. Como el primer de los pasos, debes de registrar el monto de las cuentas pertenecientes a los activos corrientes, las cuales incluyen caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar, etcétera. Aunque más que todo solo son esas. También paso número 2, identifica los activos fijos. En este caso los activos fijos serían los activos
no corrientes. Después de obtener los datos del activo corriente, es el momento de que clasifique y contabilice los activos no corrientes, los cuales por lo general no presentan cambios de manera constante durante el periodo, como lo hacen los activos corrientes, que son más dinámicos en esta categoría entre las siguientes cuentas, como por ejemplo, tengo las máquinas de oficina, equipo de cómputo, edificio, terreno, etc. Paso número 3. Se debe de sumar el total de los activos. En el momento en que cuentas con el monto de los activos corrientes y los activos no corrientes, debes sumar ambos rubros para obtener el total de los activos. Paso número 4. Contabiliza los pasivos circulantes. En este caso sería pasivo corriente. En este paso es momento de contabilizar los pasivos, que son obligaciones y deudas con las que cuenta la empresa. La primera de las categorías a considerar son los pasivos corrientes, que son las deudas menores a un año. Incluyen las siguientes cuentas: obligaciones bancarias, cuentas por pagar a proveedores, anticipos de clientes, cuentas por pagar a acreedores, impuestos por pagar, etc. Paso número 5. Registro de los pasivos no corrientes o fijos. A continuación deberás realizar un registro de los pasivos no corrientes, los cuales son las obligaciones de la empresa que tienen una exigencia mayor a un año, a los conocidos pasivos con costo, es decir, que pagas intereses hasta devolver su monto total. Estos serían créditos bancarios, documentos por pagar, etc. Paso número 6. Para realizar la suma del total de los pasivos, si ya cuentas con el monto de los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes, considera en caso de tener algunos pasivos diferidos, como por ejemplo los ingresos recibidos por anticipado. En caso contrario, deberás totalizar ambas categorías para obtener el monto final del pasivo. Paso número 7. Ingresa los montos en la cuenta de capital y obtén la suma total. Hasta ahora has contabilizado tanto las propiedades de la empresa, ya sea de manera tangible como intangible, las deudas y obligaciones que tienen en este rubro. A continuación deberás de registrar el capital con él está operado la empresa, es decir, los recursos que los accionistas invierten en la misma. Paso número 8. Sería la suma el total de pasivos con el total del capital. Una vez totalizado el capital, deberás anexar otro renglón en el cual se ve reflejada la sumatoria del total de pasivos más el total de capital. Esto en conjunto nos indican los medios o recursos de los que la empresa puede disponer para soportar los activos. Paso número 9 y último. Se tiene que verificar que la suma de pasivo más capital sea igual al monto del total de activo. Por último, es necesario que compares la suma de tu total de activos con la suma de tu total de pasivos más capital. Esta operación debe dar un resultado de igualdad. Esto es la prueba de que el balance está correctamente realizado y está respetando la ecuación de contabilidad.
También se debe saber qué datos debe de tener en cuenta para pasarlos a un balance de apertura. Pues los datos que debe tener en cuenta sería el nombre del negocio, la razón social, la identificación del balance de comprobación, periodo o fecha, el folio de cada cuenta, el nombre de cada cuenta y el total y saldo deudor y acreedor de las cuentas. A continuación, como verán, siguiendo los pasos que mencioné, se podrá ver un ejemplo de cómo les tendría que quedar su balance de apertura. Esto con el fin para ayudar a nuestros compañeros que van a iniciar el ciclo de la contabilidad y ayudarlos un poco. Bueno, eso fue todo. Gracias por su atención. No olviden suscribirse y darle like. Eso fue todo. Hasta la próxima.